Buenos días, mi nombre es Israel Martínez y voy a presentar la comunicación titulada Parámetros temporales del habla como marcadores del estado cognitivo y la depresión en mayores. En este estudio hemos utilizado la voz para inferir procesos que se producen durante la lectura en mayores. En la voz es una onda sonora que puede ser descompuesta en diversos parámetros en los que se van a reflejar diferentes procesos que realizamos durante la lectura. Por ejemplo, una planificación lingüística, una planificación sintáctica, una planificación fonológica, neuromotora de los movimientos de la lengua necesarios para producir voz, y diversos cambios en estos procesos van a verse reflejados también en los parámetros eh, que obtenemos en un análisis automático del habla. Existen diversos estudios que intentan explicar los cambios en estos parámetros. Por ejemplo, algunos de estos cambios se producirían por problemas en el acceso léxico-semántico, también en procesos ejecutivos que dificultarían la planificación sintáctica, por ejemplo. Para entender lo que estamos observando en estos parámetros, nos va a servir el ejemplo de una pausa. Las pausas se producen cuando intentamos compensar el fallo o la dificultad para realizar un determinado proceso. En algunas enfermedades, como la enfermedad de Alzheimer, es muy habitual que se produzcan pausas cuando existe una dificultad para acceder a una palabra, y la pausa aparece para ganar tiempo y poder realizar correctamente el proceso cognitivo afectado. En estudios previos hemos explorado este fenómeno en la demencia y concretamente la demencia tipo Alzheimer. Lo entendemos como un trastorno neurocognitivo que se caracteriza fundamentalmente por un déficit en memoria episódica, aunque otros dominios cognitivos también se ven afectados. Uno de los más comunes es el lenguaje. Al verse afectados estos procesos del lenguaje, cuando pedimos a los mayores que lean un texto, vamos a poder observar en esa onda sonora que analizamos posteriormente todos estos cambios. Eso nos ha servido para elaborar algoritmos con los que podemos diagnosticar o hacer un screening de la enfermedad de Alzheimer. En estudios previos hemos logrado alrededor de un 95% de precisión al detectar esta enfermedad. También lo hemos realizado con personas con deterioro cognitivo leve, que sería también un trastorno neurocognitivo en el que existe un déficit en algún dominio cognitivo, aunque no de suficiente gravedad como para provocar cambios o dificultades en las actividades de la vida diaria. Esta otra entidad la podríamos diagnosticar con una precisión de alrededor de un 85%, utilizando únicamente el lenguaje en la lectura. Nuestro siguiente objetivo va a ser añadir una nueva variable, que es la depresión. La depresión en adultos mayores es un trastorno muy común que además tiene unas características concretas en la población mayor. Aparte de los síntomas habituales que presentaría el resto de la población, como el estado de ánimo triste, la abulia, la anedonia, a menudo va acompañado también de síntomas cognitivos, por lo que incluso a veces se puede confundir con un proceso neurodegenerativo. La relación entre la depresión y la demencia es muy estrecha y sabemos, por ejemplo, que una depresión cronificada puede resultar finalmente en una demencia o que una persona que sufre una demencia y además una depresión va a sufrir un deterioro mucho más rápido. Por tanto, es de vital importancia que hagamos un diagnóstico temprano y correcto para tratar adecuadamente cada una de estas entidades, cada uno de estos trastornos y que podamos atajar sus consecuencias a largo plazo. Por ello nos hemos propuesto el objetivo de utilizar estos pequeños cambios que se producen en la lectura a través de estos marcadores del habla para hacer un diagnóstico, un screening diferencial entre demencia y depresión. Hemos escogido una serie de parámetros que vamos a explorar en este trabajo que hemos observado en estudios previos con demencia, que son parámetros en los que se producen cambios, y algunos de ellos que aparecen en la literatura sobre posibles cambios de
que se producen en la depresión. La depresión ha sido mucho menos explorada que la demencia y además habitualmente se han hecho los trabajos en jóvenes. Así que vamos a introducir algunos de estos marcadores en busca de posibles diferencias en ellos. Hemos reunido una muestra de 491 participantes mayores de 55 años a los que hemos evaluado a través del DEMDetect, de la Workstation del Test Barcelona, y los hemos clasificado en función de su estado cognitivo, con un estado sano, con un deterioro cognitivo leve o con demencia. Y también en función de sus síntomas depresivos, según fueran mínimos o ausencia de depresión, una depresión moderada o una depresión grave. Estas personas han sido evaluadas en el Servicio de Atención Psicológica de la Universidad de Salamanca, en la Facultad de Psicología, y fueron llevados a un laboratorio que podemos ver en la imagen, tratado acústicamente, donde se les pedía que grabaran o que leyeran el primer párrafo del Quijote mientras eran grabados. El primer párrafo del Quijote tiene algunas características que pensamos que lo hacen ideal para este objetivo, dado que contiene palabras de alta y baja frecuencia, también contiene estructuras sintácticas complejas que pueden contribuir a comprometer los recursos cognitivos del mayor y, por tanto, a que los cambios que observamos en la voz se vean agudizados. El audio que obtenemos lo analizamos con Pratt, que es un software gratuito de análisis de habla, y hemos analizado los resultados en los parámetros que vamos a explorar a través de una ANOVA de 2 factores, en el que hemos introducido un factor que sería la depresión y otro el estado cognitivo. Hemos agrupado los resultados en función de lo que observamos según los efectos que hayamos. En primer lugar, hemos hallado uno de los parámetros en los que no hay ningún efecto, ni tampoco interacción. Sería la desviación típica de la frecuencia fundamental, es decir, cómo varía nuestro tono habitual. A continuación, hemos observado efectos principales del estado cognitivo, en la velocidad del habla y en el número de pausas que se producen, de modo que las personas con demencia hablarían más lento y producirían un mayor número de pausas. Hemos observado también algunos parámetros en los que se da un efecto principal de la depresión. Estos serían la desviación típica del primer formante, es decir, de las frecuencias que se ven resonadas cuando producimos vocales o consonantes sonoras, y hemos observado cambios en su variabilidad, de modo que habría diferencias significativas entre las personas sin síntomas depresivos y aquellas con depresión grave. Y lo mismo observaríamos en el jitter, que tiene que ver también con la variabilidad de las frecuencias. En otros parámetros hemos observado efectos principales tanto del estado cognitivo como de la depresión, que serían las frecuencias, la desviación típica del segundo formante, y también el NPVI, que tiene que ver con el ritmo al que se producen las sílabas a medida que vamos hablando, que se produzcan a un ritmo estable. Por último, hemos observado 2 parámetros en los que se produce una interacción, y creemos que estos parámetros podrían ser muy interesantes para nuestro objetivo. Serían el número de roturas de voz y el tiempo de fonación, que tendrían que ver con la perturbación de la onda sonora. En esto lo que hemos observado es que en las personas con deterioro cognitivo leve y también en las personas con depresión se producirían diferencias que se combinarían también con el estado afectivo, que se producirían cuando aparece la depresión. Por tanto, posiblemente estos parámetros nos permitan llegar a nuestro objetivo de determinar y poder diferenciar
aquellas personas que tienen depresión de aquellas que tienen una demencia. Para agrupar lo que hemos obtenido, hemos visto algunos parámetros que van a cambiar únicamente según el estado cognitivo, en los que además estaríamos confirmando nuestros estudios previos. Coincidirían con los parámetros que hemos introducido como marcadores del estado cognitivo en estudios previos. Otros van a cambiar únicamente en función de la depresión, pero hemos obtenido algunos en los que hemos observado estas interacciones que nos llevan a pensar que efectivamente podría ser posible cuando obtengamos más resultados, cuando obtengamos un conjunto de parámetros suficientemente amplio que cumplan estas características, podrían resultar en que es posible diferenciar estas dos entidades utilizando únicamente información derivada de la lectura de las personas mayores. En el futuro esperamos, aparte de la lectura, explorar otras tareas, dado que sabemos que cómo se afectan los parámetros dependen de las tareas de habla que estemos utilizando y van a ser seguramente diferentes si utilizamos, por ejemplo, tareas de lenguaje espontáneo. Esperamos encontrar nuevos parámetros también que nos ayuden a formar finalmente un algoritmo y para ello tendremos que explorar también otros dominios dentro de los parámetros del habla que en este estudio no hemos explorado, como los parámetros de amplitud o los de calidad de voz. Y esperamos finalmente llegar al objetivo de nuestro proyecto, que es un proyecto con financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación, que es elaborar un algoritmo capaz de hacer un screening diferencial entre depresión y demencia. Aquí tenemos las referencias bibliográficas de los estudios que he mencionado en esta presentación y muchas gracias por su atención.